Queridos amigos, queridos hermanos, estamos pronto a regresar a la iglesia Huecho de Español. Si se pueden fijar, aquí está la escuela Bruce Scholke y mero enfrente nos podemos estacionar. Vamos a entrar por la puerta de lado y este es el edificio que se llama el anexo. Así que vamos a estar reuniéndonos en este lugar. Cuando tú entres aquí, va a haber una persona que te va a recibir con guantes y con máscara para que no nos preocupemos. La puerta va a estar abierta para que no tengamos que tocar nada y eso nos va a dirigir a este cuarto en donde vamos a estar. Va a estar arreglado para ese día y ya para los domingos siguientes. Este va a ser nuestro lugar de reunión para los domingos en la mañana. Así que los esperamos. Dios les bendiga y esperamos vernos muy pronto. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Muy buenas tardes, hermanos, amigos. Hoy es el domingo 24 de mayo del 2020 y es un gozo, un placer poder estar con ustedes y hablar de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Es un
tiempo hermoso para predicar, porque la palabra de Dios siempre trae fruto. Y así que quiero que pues tomemos atención. Creo que es algo importante para nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Wedgwood, en español, poder hablar de cosas que verdaderamente son importantes para la vida espiritual. Y creo que nuestra vida espiritual es algo que hoy en día mucha gente no lo considera. La vida espiritual, hermanos, yo creo que es lo más importante que puede la persona pensar. Así que vamos a hablar de un tema muy interesante y lo voy a tomar por varias semanas. El sermón se llama La historia más grande y esta es la primera parte. La historia más grande. El Salmo 27, versículo 10, nos dice así: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hoy tuve la oportunidad de escuchar a un amigo que se llama Juan, en una llamada por Zoom, ¿verdad? Ahora todos estamos haciendo llamadas por internet. Bueno, en una llamada por Zoom, su papá y él se juntaron por primera vez después de 53 años. Mi amigo Juan fue adoptado. No sabemos exactamente cómo es que sus papás naturales lo dejaron a la disposición del gobierno, y él fue adoptado por otra familia, y por cosas de el ADN, estas personas, Juan y su papá, se pudieron juntar otra vez, y gracias a Dios eso fue apenas esta semana. Y en la llamada el papá le pidió perdón a Juan por haber perdido 53 años de vida. Le explicó que él y su mamá eran muy jóvenes, que no sabían lo que estaban haciendo. Yo, por lo que pude analizar de la llamada, parece que el papá es una persona cristiana también. Juan es una persona cristiana. Cosas interesantes, los dos son ingenieros. Así que pude ver de una manera muy cercana, escuchar de una manera muy cercana la reconciliación de una relación completamente perdida, que muchas personas no tienen esa oportunidad ya que han sido adoptados, o simplemente que por alguna situación de la vida el padre o la madre han perdido a los hijos. Y hoy pude escuchar prácticamente un milagro. Yo le doy gracias a Dios por eso. Y yo no creo que es coincidencia. Yo simplemente no creo que es coincidencia. Yo no creo que lo que sucede en tu vida, por peor que sea o por mejor que sea coincidencia. Yo creo que toda la historia de nuestra vida está yendo al final de una gran historia, y esta es la historia de Dios. El sentimiento, imagínense, mi amigo, el sentimiento de no pertenecer a la familia correcta está allí, y algunos reaccionan bien, otros reaccionan mal. Pues lo mismo sucede con Dios y lo mismo sucede con nosotros. La Biblia nos indica que la relación de padre-hijo entre Dios y nosotros se perdió en el jardín de Edén. Cuando Adán pecó, el pecado entró por él. Y todavía hoy podemos observar al hombre y a la mujer tratando de restablecer su relación con Dios. Pero no hay forma de regresar a Dios, no hay forma humana de regresar a Dios. El gran abismo que fue creado por el pecado es inmenso y es imposible de cruzar. Por lo tanto, es inaccesible para el hombre llegar a Dios. Pero aquí están las buenas noticias. Dios ha llegado al hombre. El mensaje de la Biblia es exactamente eso, es la historia de Dios con relación al hombre. La intención de Dios es que la gente le reconozca como padre. Y esa es la experiencia, por ejemplo, del rey David. En el Salmo 89, el versículo 26,
está diciendo esto, es una profecía, y ustedes se pueden imaginar David escribiendo este salmo, y él dice, hablando acerca de Jehová: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Alguna vez tú has clamado a Dios así? Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo creo que muchos de nosotros hemos en algún momento de nuestras vidas gritado: Dios, si tú existes, si tú estás aquí, tú tienes que salvarme, Señor, ayúdame. Bueno, creo que todos nosotros podemos decir: sí, me relaciono con ese versículo. Ese es un aspecto de la historia más grande que existe. La historia de Dios es con relación al hombre, y el hombre muchas veces se encuentra perdido, pero cuando Dios viene, lo busca y se reencuentran, es algo hermoso. La historia de la Biblia entonces nos guía a ese reencuentro de Dios con el hombre. La Biblia cuenta esta historia de una manera excelente e increíblemente superior a cualquier otro libro. Es simplemente natural. Es simplemente sobrenatural la manera en que la historia tiene sus altas, sus bajas, la interconexión de cada parte, de cada palabra, es simplemente increíble. Por ejemplo, el libro de Génesis, las primeras palabras de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esas palabras han sacudido al mundo por los últimos 30 siglos. El libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis contiene más de 800 referencias directas al resto de la Biblia. Es la gran conclusión, atando todos los cabitos, hilando todas las historias en un nudo que jamás podrá ser destruido. Esa es la palabra de Dios, la que cuenta desde Génesis hasta Apocalipsis la historia de Dios en relación con el hombre y toda la historia de la salvación. Estamos viviendo hoy en una situación horrible con lo de la pandemia del 2020, ¿verdad? Y presiento que a muchos se nos ha complicado la enfermedad de la que siempre hemos sufrido. Tú dirás, bueno, ¿de qué hemos sufrido? ¿Qué enfermedad tenemos todos? Tenemos los ojos puestos en el mundo. Hermanos, amigos, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra vista, nuestra dirección está mal muchas veces, y para la mayoría del mundo simplemente está completamente equivocada. Nosotros en nuestra salud espiritual deberíamos de estar viendo a Dios, pero tenemos los ojos puestos en el mundo, en nuestra salud, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en las cosas, en los planes, a pesar de que ya sabemos que todo esto se pudiera acabar mañana. Y creo que los últimos 2-3 meses han sido muy claros en esto. Todo se pudiera acabar mañana. Y entonces, ¿qué acerca de tu historia? Tu historia de tener y tener y tener, o lograr y lograr y lograr. Si tú estás muriendo dentro de un poco tiempo, no te queda mucho para que tu historia se acabe. Y la pregunta de hoy tiene que ver con eso. ¿Cómo estás con la historia en relación a la gran historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Y es parte de lo que Dios está tratando de hacer? ¿O tu historia va a terminar siendo una de aquellas historias que van a ser olvidadas completamente en la eternidad? Parece que no podemos ver más allá. Mucha gente no puede ver más allá, a la historia más grande. ¿Y cuándo van a despertar? No sabemos. Pero es mi deseo que muchos de ustedes puedan llevar el mensaje de Dios. Yo mismo lo quiero hacer, llevar el mensaje de Dios a personas y decirles: Dios tiene un plan para tu vida, un plan maravilloso. Hoy tocaré muy brevemente el aspecto de la mancha del pecado. Y quiero hablar de esto porque el pecado es lo que nos ha alejado de Dios, porque Dios ya ha solucionado el problema para los que quieren ser sanados, y porque la esperanza de la vida eterna sin pecado es absolutamente asombrosa. Imagínate vivir eternamente pero sin pecado. Ahora, si tú dices: yo no quiero dejar mi pecado, nada más quiero decirte que el pecado es lo que nos está matando. El pecado es lo que ya
nos mató en un aspecto espiritual. Delante de Dios no podemos llegar a Dios porque estamos muertos por nuestros pecados. Y mientras que tenemos vida física, tenemos oportunidad, pero el mismo pecado nos está matando y nos va a llevar a nuestra destrucción completa si no ponemos atención a Dios. Así que primero, lo que yo quiero que veamos es la naturaleza permanente del pecado. La naturaleza permanente del pecado. Jeremías 2, el versículo 22, es un versículo que deberíamos de conocer muy claro, muy bien. Dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. O sea, no hay forma de que tú o yo nos quitemos el pecado por nosotros mismos. El pecado no se quita con la voluntad, ni con la religión, ni con las filosofías, ni con los baños de pureza. Cualquiera que sea el pensamiento para lograr esa hazaña, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque todos vemos los efectos del pecado. Todos los podemos ver, vemos que no podemos quitar el pecado, pero tapamos todo eso. Por ejemplo, escuchamos groserías y nos reímos. Vemos la injusticia y volteamos la cara. Sentimos el odio y lo acrecentamos. Aún los puros, los que dicen que en su forma de vida están tratando de mejorar, esconden muchos de ellos el orgullo desmedido detrás de las prácticas, los ritos, las ceremonias, la familia, el trabajo, sabiendo que tal orgullo no lleva a nada. Tenemos mucho orgullo, pero el orgullo no lleva a nada. Y también el orgullo no va a terminar en nada. La mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Solamente es a través de la sangre de Jesucristo que el pecado puede desaparecer. No hay ninguna otra parte en el mundo que yo haya leído cómo se puede quitar el pecado. La Biblia sí ofrece una solución. Primera de Juan 1:7 nos dice la palabra de Dios a través de las palabras del apóstol Juan. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y entonces la frase muy famosa que dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso, ahora hay que hablar de un segundo punto, el final perecedero del pecado. Este segundo punto está interesante porque lo que estamos diciendo es de que el pecado no se puede quitar excepto a través de la sangre de Jesucristo, pero hay un fin perecedero del pecado. Algo interesante es que la Biblia no nos dice que el pecado se pueda matar o que vaya a morir. Dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, es lo que dice el apóstol Juan. Pero el pecado, ¿qué va a suceder con el pecado? Bueno, sabemos que el aguijón de la muerte es el pecado, como lo dice Pablo. O sea, el pecado es como el cuchillo, es el aguijón, es simplemente un objeto usado para cortar. Pues la muerte usa el pecado para matar. Entonces, por definición, el pecado no puede morir porque es una cosa. Pero como cualquier cosa, que es una cosa espiritual, que aunque no vemos, es algo muy real, puede ser hecho inefectivo. Por ejemplo, ¿para qué te serviría un cuchillo sin filo? Para nada. ¿Para qué sirve el pecado sin poder? Para nada. Entonces ya no te haría daño. Escucha, amigo, escucha, hermano, hermana. Pablo claramente explica que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El poder del pecado, la ley. Así que el pecado tiene poder porque está siguiendo las instrucciones de la ley. Y cuando alguien rompe la ley, el romper la ley se convierte en pecado. Así que cuando tú rompes la ley de Dios, cometes el pecado y lo hiciste simplemente porque acabas de darle poder al pecado tú mismo y tú mismo estás haciendo te estás infligiendo la muerte espiritual. Cuando Jesucristo murió en la cruz, cumplió la ley de Dios. Y Jesús cumplió la ley porque obedeció a Dios en todo. Aparte que cumplió la voluntad de Dios Padre en todo, Jesús simplemente en obediencia y amor a Dios
dio su vida por nosotros. Así es como nuestro Señor Jesucristo le quitó el poder al pecado. Hermano, verdaderamente Dios te ha salvado. Y si Dios te ha salvado, entonces sabes lo que estoy diciendo, sabes que no estoy echando mentiras. Dios ha cambiado tu vida porque Jesucristo ha vencido la muerte a través de su muerte. Jesucristo ha vencido a la muerte a través de la muerte misma. Cuando Él muere en obediencia a Dios, hermanos, en ese momento todas las fuerzas del diablo estaban siendo derrotadas. Todo el poder del pecado, toda la muerte, todo el infierno está siendo derrotado. Así que ahora quiero animarte a que sepas esto, que hay una realidad poderosa de la persona sin pecado. La persona sin pecado. Y aquí pues quiero tocar 2 puntos. El primero es que la mancha del pecado, para los que creen en Jesucristo, la mancha del pecado ha sido quitada. Y voy a leerte varios versículos que tienen que ver con esta idea, para que vean la repetición que está en el Nuevo Testamento acerca de esta idea. En Efesios 1:4, Pablo, hablando en esta gran primera oración que está haciendo cuando se refiere a la iglesia de Éfeso, en el versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea que ya nos está diciendo que Dios nos ha escogido, te ha escogido a ti, me ha escogido a mí, para que seamos santos y sin mancha delante de él. Después, en el mismo libro, casi al final, nos dice Pablo y nos recuerda que Dios quiere hacer un trabajo hermoso, y por eso es que Jesucristo está presentando a la iglesia delante de Dios, pero aún más dice él que la está presentando delante de sí mismo, a una iglesia gloriosa. O sea, cuando Dios quiere entrar a nuestra vida con Jesucristo, Jesucristo y Dios Padre han hecho algo hermoso. Obviamente con el Espíritu Santo han planeado algo hermosísimo para la iglesia, y lo que quieren es que la iglesia sea una iglesia gloriosa, que hermano, que tu vida sea algo gloriosa. ¿Y qué quiere decir eso de glorioso? Bueno, pues la gloria de Dios, ¿verdad? Enseguida este versículo del capítulo 5, versículo 27 de Efesios nos dice que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, la gloria que vamos a reflejar de Dios es la santidad. Es que no tenemos ya ninguna mancha, ninguna arruga. No estamos enfermos de nada espiritual. Cuando nos presentemos delante de Él no vamos a estar enfermos, no vamos a estar sucios, no vamos a estar manchados, no vamos a tener ninguna arruga. Después Pablo, en el siguiente libro, que es el de Filipenses, vuelve a recalcar la idea y menciona a los filipenses, se dirige a ellos como hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Claro que podemos ver alrededor del mundo la perversidad, lo malo que hay, pero tú y yo nos mantenemos limpios. Somos una gente sin mancha, en medio de la cual, en medio del mundo, hermanos, en medio del mundo estamos resplandeciendo como luminares, y eso es algo hermoso el pensar, que no porque yo sea bueno, sino porque Dios ha hecho un cambio en mí y Él me está vistiendo de gloria. Él, cuando la luz de Dios está en mi vida, yo estoy reflejando la gloria de Él en el mundo. Ahora, continúa todavía en Colosenses, que es el siguiente libro, y menciona que Pablo, que Dios nos quiere presentar santos y sin mancha e irreprensibles. Oh, ¡wow! Imagínate llegar a la presencia de Jesucristo y que después de todas las cosas que nos han pasado aquí en el mundo, sabiendo que no somos perfectos, somos personas común y corrientes, la única diferencia es que Jesucristo ha venido y nos ha limpiado nuestros pecados. Y por eso es que Jesucristo nos puede presentar delante de Dios, y nos va a presentar delante de Dios sin mancha e irreprensibles. O sea, no va a haber ninguna cosa por la que te puedan reprochar. No va a haber nada que puedan decir, mira, ahí está algo equivocado, algo mal en la vida de esta persona. No, porque ya estamos en el cielo. Vamos a estar allá en el cielo. O sea, la historia de nosotros va hacia esta gran reunión en el cielo.
Hermanos, todo esto lo estamos logrando no por ningún mérito de nosotros. El libro de Hebreos nos dice que es a través de la sangre de Cristo, el cual, dice en ese versículo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. O sea, Jesucristo era el que estaba completamente limpio, el Cordero sin mancha y sin contaminación, presentado delante de Dios, y Él en un sacrificio allí en la cruz está ofreciendo su vida por nosotros. Por eso es que dice después este versículo, que este Jesucristo a través de su sangre nos va a limpiar nuestras conciencias de las obras muertas para que sirvamos a Dios vivo. Así que toda esta idea es muy hermosa, pero hay otra parte también. La mancha del pecado, hermanos, todavía se pudiera pegar y tenemos que tener cuidado. Sé que muchos de nosotros hemos escuchado el versículo que dice, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Bueno, fíjate cómo Dios trabaja cuando menciona este versículo, así que el que piensa que esté firme, mire que no caiga, enseguida menciona, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que claro que Jesucristo nos puede guardar sin pecado. Su palabra lo promete. Simplemente lo hemos estado estudiando las últimas semanas. Lo vimos hace unas semanas. ¿Se acuerdan? Ahí en Judas 1:24, cuando les estaba diciendo lo que tanto Dios desea para nosotros. Y al final de este libro hermoso dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y entonces termina dando una alabanza eterna a nuestro Dios. Aquí es por eso que yo quiero animarte. La historia, la gran historia tiene un final feliz, tiene un gran final, de hecho, pero hoy, hermano, hoy tú tienes que luchar. Creo que no hemos considerado la historia de Dios demasiado seguido. Creo que hemos considerado nuestras historias, hemos considerado nuestra situación, estamos viendo por nosotros, por nuestras familias y todo, y no estamos metiendo a Dios o no le estamos dando el lugar a Dios que a Él le corresponde. Hermano, yo sé que hay muchas cosas ahorita, pero yo te quiero decir que el peor problema no es el coronavirus. El peor problema es el pecado que está en tu corazón. Y si tú estás tratando de limpiar tu vida, de limpiar tu casa, de limpiar tus manos, de ponerte un tapabocas y de hacer muchas cosas que tienes que hacer para salir a la calle y simplemente comprar un pan, tomar agua, si estás haciendo todo eso, ¿cuánto más necesitas tú proteger tu espíritu? Algunos de los que quizá están oyendo ahora ni siquiera tienen protección, porque nunca han invitado a Jesucristo a sus vidas, a que Jesucristo lave ese pecado que está allí. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo nos puede lavar a través de su sangre. Pídele, Señor Jesús, te pido que perdones mis pecados y que limpies mi vida. Entiendo que tú moriste por mí en la cruz, y si la Biblia está diciendo que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, yo recibo esa limpieza. Señor, límpiame. Y ahora lo que tú quieras hacer con mi vida, porque hermano, amigo, es lo que está sucediendo ahora. Si hoy te enfermas y dentro de unas 2-3 semanas mueres, ¿qué va a suceder? ¿Ya estás preparado para este encuentro con Dios? Y la palabra de Dios nos dice varias veces que nos preparemos. No tiene que ver con religión. No te estoy invitando a que seas parte de mi iglesia y que me des dinero. No te estoy invitando a nada de eso. Te estoy diciendo que tú tienes que pedirle a Dios por tu salvación. Hermano cristiano, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú también sabes de lo que estoy hablando. Tú sabes la lucha del pecado y muchas veces te has vuelto una persona que simplemente deja que el pecado te aplaste. Te has vuelto ese tipo de cristiano, un cristiano aplastado por el pecado, un cristiano que no se puede levantar.
pero Dios te puede levantar. Hermanos, a mí Dios me ha levantado muchas veces. Como les dije, no somos perfectos, nadie de nosotros somos perfectos, pero Dios nos invita a que todos los días consideremos nuestro caminar con Él, porque nuestro caminar hoy escribe un poquito más de la historia en mi vida, que se va a entrelazar con la historia de todos ustedes. Y últimamente todas las historias de la gente van a terminar con la historia de Dios. Hermanos, hay algo hermoso en esto, hay un punto que hacer acerca de la historia de la Biblia. La Biblia no se acaba con Apocalipsis, continúa en la eternidad. Y yo quiero invitarte a ti. El libro de Santiago hace esta invitación y lo explica así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Fíjate cómo dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si tú dices, yo no sé para dónde jalar, si voy a servir a Dios o no, te está diciendo Dios, límpiate, purifica tu corazón. ¿Y cómo lo vas a hacer? Afligid, lamentad, llorad. Aflígete, lamentate y llora delante de Dios. Si no has hecho eso, necesitas considerar hacerlo. Dice la palabra de Dios que nuestra risa se convierta en lloro y nuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? Porque en la humildad, hermanos, cuando tú te humillas delante de Dios, Dios puede entonces alzarte. De hecho, es lo que dice la palabra allí: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oh, hermanos, mi deseo es que todo lo que hemos estado haciendo para nuestro cuerpo, para nuestra familia, en una forma física, lo podamos también hacer de una manera espiritual. Que de alguna manera Dios nos dé la sabiduría para acercarnos a Él en la situación en que tú estés de vida, en donde estés en tu caminar con Dios, que tú te acerques a Dios y que Él te limpie. Y la única forma de ser limpios es a través de la sangre de Jesucristo, recibiendo lo que Él hizo por nosotros ahí en la cruz y diciendo: Señor, gracias por Jesucristo que murió en la cruz, pero también resucitó al tercer día y hoy está vivo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, como lo dice la doxología. Quiero invitarte a que oremos, le pidamos a Dios que guíe nuestras vidas hacia esta gran historia que es la historia de Dios. Dios te bendiga. He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito, Dios, y corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar, me envuelve en su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio en mi salvación.
cuán grande amor, sin comparación, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve en su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez.